Y así iniciamos el último mes de este año 2014, lleno de incertidumbre y lleno de situaciones que yo diría que han oscurecido el panorama político de la Argentina, pero mucho más han oscurecido la imagen de honorabilidad que debieran tener los gobiernos. Argentina no tiene esa imagen. Y para colmo tiene funcionarios que realmente nos quieren explicar lo imposible de explicar y además ni siquiera pueden explicarlo, porque son confusos y difusos. Pero además de eso, con una cara uno diría de piedra, pero más que de piedra, de hipocresía, tratando de argumentar lo que no tiene argumento. Pero es un año que quizás sea la verdadera bisagra en la República Argentina si la oposición entiende que por encima de ellos, de sus apetencias, está la patria, una patria que tiene dos caminos en diciembre de 2015. Desaparece o se recupera. Porque la situación está dada así. Hoy se está planteando, yo escuchaba ayer un programa de televisión donde planteaban que la Presidenta se podría presentar en elecciones simultáneas a legisladora americana por el ente este que han formado, tratando de hacer un eje que no tiene nada que ver con nada, porque en ese eje hay países serios y países que son un cachivache como nosotros o Venezuela. Pero esa es la realidad. Ella está dispuesta a buscar inmunidad, porque sabe que va presa. Si en la Argentina existe la justicia, la Presidenta de la Nación tiene que pagar sus cuentas con la ley, porque ha hecho todo lo posible para ello. Quiero anunciar algo que en los próximos días me voy a presentar y si es posible, si me dejan como querellante, por las irregularidades escandalosas que ha tenido Canal 7 en los últimos años, especialmente con la historia de Fútbol para Todos, que ha demostrado exactamente a dónde quieren llegar. Así empezamos este programa en un mes de diciembre que esperemos que sea en paz y con la presencia de un diputado nacional que es un querido amigo de muchas décadas ya. Estamos viejos los dos. Va, viejos no, antiguos diría alguno, que es el diputado Alberto Asef. Hoy integra el Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires y con él vamos a hablar de cuál es el pensamiento que tiene el Frente Renovador acerca de cómo se arregla esto y de qué forma se unen, para algunos con perdón de la palabra, para lograr encontrar el resultado electoral que permita cambiar a la Argentina. También Octavio Frigerio, como siempre, y Alejandro del Rosso, un colaborador de Fierro de este programa. Vamos a la pausa y después con ellos analizamos qué es lo que pasa y qué es lo que pasará. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
Gracias, doctor, diputado y amigo Alberto Cés, por estar con nosotros. Gracias, Octavio, como siempre, como todos los miércoles, madrugada o martes a la noche, estamos juntos en esto. Alberto, Frente Renovador, vos sos uno de los hombres que sobrevivió a las hecatombes políticas, porque quizás vos llegaste, pero el partido por el cual vos llegaste no llegó. Quizás vos sos una isla dentro de ese frente, no del Frente Renovador, sino de lo que encaraste en la anterior elección. ¿En esta estás más integrado, está más coherente la cosa? Mira, nosotros cuando promovimos hace muchos años, cuando empezó la restauración de la democracia, la fundación de un partido político autónomo, independiente, apuntando básicamente a que la Argentina, si bien necesita imperiosamente lo que ya lleva 56, 58 años dependiente, que es el desarrollo que planteó básicamente Frondizi allá por el año 1958 y hoy sigue vigente como si nada hubiera pasado y han pasado casi 6 décadas. Esa es la Argentina decadente. También planteamos que para llegar a ese rumbo de desarrollo cierto, fuerte, robusto, sostenido, sustentado en el tiempo, era necesario afirmar una identidad de país. Ahí está la clave, todavía hoy también, una asignatura que nos falta cumplir. ¿Qué quiere decir identidad? Tenemos que tener algunas reglas comunes, algunas ideas de objetivos compartidos. Y eso es lo que creo que está ganando mucha fuerza en la Argentina. Por eso, en ese sentido, disintiendo en alguna medida con lo que vos decís, yo te diría que estamos ganando una gran batalla, que es la batalla de que los consensos son más importantes que los disensos, que el diálogo es más importante que el monólogo, que el equilibrio es más importante que los extremos, que las políticas de Estado son más importantes que los programas sectarios. En ese sentido estamos bien. Y si algo el Frente Renovador a través de Massa está planteando es ese sentido común, esos acuerdos de Estado. A lo mejor antes de las elecciones no es fácil concretarlo, pero yo sostengo que más tarde o más temprano, ojalá sea más temprano, tendrá que haber en la Argentina un acuerdo de San Nicolás siglo XXI. Y ese acuerdo de San Nicolás siglo XXI no tiene que reducirse a un puñadito de cosas. Son 12 grandes políticas que debemos acordar los argentinos, porque no puede ser que sigamos discutiendo cómo hacer la buena educación, no puede ser que sigamos discutiendo si la seguridad la hacemos de esta manera o de la otra. La Argentina necesita seguridad, necesita estabilidad institucional, necesita certidumbre, necesita seguridad jurídica, necesita inversiones, necesita un plan de desarrollo, y todo eso hay que acordarlo. Después las discusiones políticas no las podés eludir, pero las discusiones políticas tienen que ser cuestiones menores. No puede ser que si hay una manifestación que impide circular y hay un despeje de ruta, eso es represión. Si hay una pasividad policial, eso es un país desordenado. Pero pongámonos de acuerdo, ¿qué queremos? La Argentina no puede seguir así. Tiene que tener un acuerdo fundamental para desarrollarse. Ese es el planteo básico. Octavio, hablaron de desarrollismo y vos creo que paraste las antenas. Tiene mucho que ver con la historia de tu padre, ¿no? Por supuesto, fue el gobierno del 58 al 62, al que se aludía acá correctamente como una experiencia histórica, diría que fundacional de la República. Fue un gobierno que precisamente planteó políticas de Estado que desgraciadamente los ulteriores sucesos interrumpieron rupturando la normalidad institucional. Hoy es casi una franquicia el tema del desarrollismo. Todo el mundo quiere, apela a aquel ejemplo y pretende ser la continuación. No lo digo, por supuesto, por lo que nuestro común amigo decía, pues yo conozco sus convicciones, por supuesto.
Pero me refiero a que incluso Kirchner en su momento se autoasignó la condición de primer desarrollista. También estoy de acuerdo en esta caracterización de la decadencia argentina desde aquella época hasta la fecha. Cuento una anécdota. Florit, que fue el primer canciller de Frondizi, cuando se retira del gobierno se transforma en una suerte de correo del zar que iba y venía a Brasilia para comunicar a Frondizi, a Frigerio, con Juscelino Kubitschek. En aquel momento Juscelino le decía a Florit que él estaba sometido a una grave presión de sus propias Fuerzas Armadas, que miraban la política de acercamiento amistoso con la Argentina como una traición a los intereses de seguridad de Brasil, porque temían esas Fuerzas Armadas una acción imperialista de la Argentina sobre Brasil. Más de 50 años después, en aquel momento la Argentina tenía la misma dimensión económica que Brasil, más de 50 años después la Argentina es la cuarta parte de Brasil. Brasil tiene unas poderosas Fuerzas Armadas capaces de garantizar la seguridad nacional y hacer frente a los nuevos desafíos de seguridad como el narcotráfico o el terrorismo. La Argentina no tiene directamente Fuerzas Armadas. Mejor ejemplo de este proceso de retroceso relativo y absoluto que ha sufrido el país a lo largo de estos años, imposible, y no se puede sino coincidir lo que decía Alberto respecto de la necesidad de que las distintas fuerzas políticas coincidan en políticas de Estado que le den continuidad al esfuerzo colectivo de reconstruir la nación. Alberto, no fue fácil este periodo tuyo representando una idea dentro del legislativo. ¿Vos creés que se van a promover leyes que nos van a dejar muy hipotecados y que nos van a obligar a retratar esas leyes en lugar de buscar leyes nuevas que sean políticas de Estado? Y sí, lamentablemente sí, porque si vos actuás como actúa el oficialismo, con sectarismo, con intereses muy, digamos, individualizados para ellos, hasta casi le ponen nombre propio a las leyes, por ejemplo, la elección del Mercosur, de los parlamentarios del Mercosur, está casi como traje a medida de Cristina, por si las encuestas le dan para ponerla al frente de la boleta en todo el país, y de esa manera modificar el escenario electoral inesperadamente para muchos, no para mí, que yo sabía que esto lo estaban pergeniando. Por eso presenté un proyecto donde digo precisamente que no debe haber distrito único para elegir los parlamentarios del Mercosur, sino por regiones, y justifico porque es una afirmación del federalismo, de los intereses de las regiones, porque la integración se hace región por región, es más fácil articular de esa manera los intereses comunes con los países del Mercosur que hacerlo unificadamente. Y además porque desnaturaliza todo, porque acá lo que se intenta no es fortalecer la dinámica y la vitalidad del Mercosur como un proyecto de integración política y sobre todo económica, sino que acá se busca qué baraja electoral pongo sobre la mesa para ganar la partida. Entonces, las leyes articuladas de esa manera, pergeniadas de esa manera, elaboradas de esa manera, tienen un destino de derogación o de modificación. Entonces, estamos siempre en la misma. Vos querés hacer políticas de Estado, pero te ves impedido de continuar algunas cosas porque el rumbo que han tomado son completamente desacertados. Por ejemplo, si vos tenés un rumbo hacia la conversión de todos los que son asistidos hacia el mundo de la cultura del trabajo, de la industrialización, de la dignidad del trabajo, vos eso lo podés continuar. Pero si vos ves cómo han anclado el sistema de modo tal de que parecería que se regocijan de contentos porque tienen un sistema de subsidios, entonces vos tenés que modificarlo, pero no modificarlo suprimiendo los subsidios, sino viendo cómo hacer más rápidamente la transición del subsidio a la dignidad del trabajo. Entonces eso tenés que modificarlo. Es decir, hay varias cosas que hay que modificar. Vos no podés tener una escuela donde de profesor pases a tener tutores y los profesores van ausentándose de la escuela, porque ese sistema nos lleva a la degradación total. Como dice un proyecto que acabo de presentar, se sacrifica la educación en aras de la inclusión, pero la verdadera inclusión es la educación. Entonces no podés ser antitético en ambos términos. Entonces acá hay conceptualmente algunas cosas que el gobierno
o la hace a propósito al revés, o tiene atravesada la mente. Es decir, tiene algo que no es un buen circuito cerebral. Yo creo que más cosas. Bueno, pero evidentemente acá hay que replantear muchas cosas si queremos volver a la esencia del país esplendoroso de hace 50 años, que, bueno, hasta Japón estaba preocupado porque en el hemisferio sur había un país que podía tener una relevancia inesperada. Y nosotros hemos perdido relativa y absolutamente, como dice Octavio, completamente esa importancia en el mundo. Tenemos que recuperarla y eso es el planteo. ¿De cuántos proyectos de ley vos presentaste y fueron tratados por lo menos en comisión o se planteó el debate en el recinto? ¿Alguno de ellos llegó o simplemente los que presenta el oficialismo? No, el 95-96% de los proyectos, por no decir el de ley, el 100% son proyectos del oficialismo. Algunos podemos haber logrado que lleguen y se aprueben, como alguna cuestión de declarar monumento histórico a un lugar, a un paraje, a un sitio, a un monumento, o alguna situación de esa naturaleza. Son logros que uno tiene desde el punto de vista de valorizar el patrimonio común, todo eso, pero en general los proyectos de ley de la oposición no prosperan. El otro día sí le dieron preferencia a un pedido que hice de viva voz en el recinto sobre la promoción de las ciencias duras en la Argentina, biología, microbiología, todas las ciencias duras, química, física, frente a tantos abogados, contadores. Yo soy abogado, así que puedo hablar claramente sobre el tema. Y recordé que Osvaldo Mañasco, ministro de Instrucción Pública del segundo gobierno de Roca, ya hablaba de lo mismo. Quiere decir que es otra asignatura todavía más vieja pendiente. Si la del desarrollo tiene 60 años casi de antigüedad y todavía seguimos la misma, la de ir hacia las ciencias, que quiere decir hacia el mundo del conocimiento, el mundo de las transformaciones, de la infraestructura, en fin, de todo lo que hay que hacer para modernizar la Argentina, ya lo planteaba en 1900 el ministro de Instrucción Pública. Tenemos demasiados abogados. Entonces vos fíjate cómo la Argentina se ha quedado en el tiempo como si estuviera contenta con que todavía podemos, algunos de la mayoría de los argentinos, comer, cuando ya empieza a haber signos manifiestos de que nuevamente aparece el hambre en la Argentina. Un ejemplo de este desvío ideológico al que aludía Alberto y vos también, es lo que se plantea en relación a las villas de emergencia. Se plantea una suerte de deificación de la condición de villero, la moral villera, el orgullo villero. Sí. En la Italia de la posguerra, por ejemplo, había muchas villas miserias en torno a todos los grandes centros urbanos. En pocos años, los italianos, así como también los franceses, por ejemplo, no se dedicaron a urbanizar las villas y, en consecuencia, a institucionalizar definitivamente una condición de clara miseria urbana. Hicieron grandes proyectos de vivienda popular, absolutamente funcionales y de bella arquitectura, que permitieron que la gente que vivía en condiciones infrahumanas se trasladaran a viviendas dignas y modernas. Esta es la tarea, no la idea de que la villa miseria es una suerte de signo característico y exaltatorio de la condición argentina. Alberto, dos preguntas con las cuales quiero rematar esto. Primero, vas a trabajar con un pollo tuyo, aunque parezca paradójico, porque en Capital Federal Alberto Fernández está trabajando en el Frente Renovador y él nació con vos en el Movimiento Nacionalista Constitucional. Qué bueno trabajar con los pollos propios. Es bueno. Y segundo, vos vas como posible precandidato a diputado por la provincia. Seguramente que vamos a ir de nuevo por esa vía, sin prejuicio de que estamos muy dedicados, con acuerdo de Sergio Massa, a los temas justamente que estaba planteando muy bien Octavio, de la defensa nacional, la seguridad ampliada, es decir, todo lo que es la conexión que hay, la interrelación que hay entre la seguridad interior
y la defensa nacional. Hay una frontera, sí, pero hay una frontera que muchas veces es traspasada y trasvasada. Claramente, una banda criminal internacional que opera fuera del país penetra adentro. Y adentro es seguridad interior, pero afuera es defensa nacional. Entonces ahí tiene que haber como mínimo coordinación entre defensa y seguridad, muchísimo más de la que hay. Y eso tenemos que institucionalizarlo, legalizarlo correspondientemente, tiene que haber palabra mágica que en la Argentina tanto falta, que es coordinar. Es decir, ordenar lo que tenemos, articularlo y hacerlo funcionar mejor. Bueno, esa es una tarea muy importante, lo mismo que la tarea misma del Mercosur, porque el Mercosur ha andado cada vez peor, ha decaído mucho, se ha desvitalizado y hay que robustecerlo. Pero hay que robustecerlo como un gran programa de integración económica, de integración de cadenas de valor, y tiene que también funcionar mucho más coordinadamente con la Alianza del Pacífico. No puede ser que haya dos Américas, sería catastrófico que ahora tengamos la América del Pacífico y la América del Atlántico, eso es volver para atrás. Nosotros, al contrario, España cuando vino no tenía esas dos Américas, tenía las dos y las había articulado. Incluso había corrientes del Pacífico, corrientes del Atlántico, y se hizo, en fin, todo el proceso de la América a partir de Colón, sin entrar en cuestiones históricas. Pero quiero decir que eso es una tarea también pendiente y muy importante porque le da la magnitud y la dimensión y proyección que debe tener el proceso de desarrollo. Nosotros tenemos que integrar cadenas de valor con los brasileños, con los uruguayos, con los paraguayos, con los bolivianos. Hay que hacer un trabajo mucho más intenso y más efectivo. Y eso es una tarea de política internacional y de política económica. Te agradezco mucho, Alberto. Volveremos a estar. El tiempo pasa muy rápido en televisión, parece que fueran segundos y son minutos. Contamos con vos para que nos sigas aclarando en lo sucesivo cómo es el camino hacia la victoria o por lo menos hacia la concreción de un país mejor. Sí, yo diría para ir mejorando, sin tanta ambición por ahora, porque uno por ahí dice hasta la gran victoria y después se lleva un chasco. Vamos a hablar modesta y humildemente, mejorar la Argentina, que si la podemos empezar a encaminar se mejora sola, a pesar de los gobiernos, incluso. Es cierto. Vamos a una pausa, despedimos al doctor Alberto Acef, diputado nacional hoy por el Frente Renovador. Y después con Octavio Frigerio algunas reflexiones de lo que pasó ayer en un acto muy importante. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Bien, se ha sumado Alejandro del Rosso a la mesa, acompañándonos. Octavio, ayer fue un acto muy importante de la Sota en el Teatro Astros. ¿Qué conclusiones sacás de lo que aportó ese acto para la política? El acto fue simplemente el símbolo de la adhesión del Partido Demócrata Cristiano a la candidatura de la Sota y el aporte de la democracia cristiana junto con el Partido Fe a la configuración de un frente electoral que lo va a llevar a de la Sota como presidente
y que seguramente se enriquezca con otros aportes de otros partidos nacionales. La candidatura nacional de De la Sota ha inspirado una reacción curiosa dentro de algunos sectores adversarios. En el macrismo, por ejemplo, se piensa que es buena para ellos porque está destinada a dividir el peronismo. Yo creo que es una visión miope de del verdadero significado de esa candidatura, porque, en mi opinión, el único que está precisamente en condiciones de avanzar en la reconstrucción del movimiento peronista es justamente José Manuel de la Sota, que es un dirigente genuinamente federal, reconocido y respetado por todos los sectores, tanto oficialistas como opositores. En el caso de los oficialistas en su mayor parte por la coacción fiscal del gobierno federal. Y esa unidad del peronismo es una cosa muy importante desde el punto de vista institucional para el país. Es un requisito de estabilidad política y un requisito de gobernabilidad. Hoy por hoy, la vasta base peronista, que sigue siendo cuantitativamente una mayoría indudable, está desintegrada, dispersa, desmovilizada, institucionalmente repartida entre media docena de sellos, sin propuesta, sin conducción, sin líderes. Creo que este proceso que inicia De la Sota puede ser el punto de partida de un cambio en esta situación de caos y de anarquía que, como digo, conspira contra el correcto funcionamiento de una democracia de partidos. Del Rosso, bueno, has presenciado todo esto. Sí, sí, correcto. Las conclusiones son obvias, ¿no? Acá todos pensamos lo mismo. Piensa lo mismo el Frente Renovador, piensa lo mismo el partido, lo que sería el peronismo en serio, que no es el peronismo disidente. Pero yo te pregunto algo, ¿hay alguna posibilidad que se junte todo eso en base a lo que vos ves? ¿O va a ser ineludible de que vayan solos? Es posible. Creo que es absolutamente prematuro hipotetizar sobre alianzas y reagrupamientos. Yo estoy seguro que el ascenso cuantitativo de la candidatura de la Sota va a provocar lo que es característico del peronismo, este flujo de trasiegos, de transferencias hacia aquel candidato que se visualiza como el que tiene más posibilidades de éxito electoral. Agregaría que la campaña de Macri, que engloba de una manera crítica y negativa y denostatoria a todo el peronismo como el adversario a vencer, es, como suele ocurrir en el caso del macrismo, funcional al gobierno. ¿Por qué? Porque le permite al gobierno autotitularse peronista cuando en realidad las políticas que está haciendo son exactamente contradictorias con la filosofía y con la práctica de lo que fueron los gobiernos peronistas. Bueno, es coincidente con lo que dice Carrió, o sea que van a ir bien juntos Macri y Carrió hasta que Carrió rompa, patee la puerta y haga un desastre. Yo lo único que sé es que Cronista Comercial, y esto para cerrar, en uno de los diarios de la semana pasada publicó una encuesta donde De la Sota tenía 11 puntos de intención de voto. Es posible, en todo caso está creciendo sólidamente en función de una activa presencia en todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, seguiremos hablando de este tema. Hoy pareció corto, pero fue largo. Nos vamos yendo. Quiero anunciar que la semana que viene vamos a tener un dirigente importante. No lo vamos a mencionar por las dudas, porque nunca se sabe. Las alternativas son muy discontinuas en el mundo de la política, pero vamos a tratar de enfocar con Octavio y con Alejandro de Rosso el futuro, porque ahora viene el verano y en el verano nosotros vamos a trabajar, así que nada de vacaciones. Nada de vacaciones. Nada de vacaciones. Hasta el próximo martes, madrugada de miércoles. Esto fue El Fiscal.